Se utiliza un evaporador de doble efecto para producir agua pura a partir de agua de mar que contiene 3.5% en peso de sales disueltas. El agua de mar entra al primer evaporador a 300 Kelvin a una velocidad de 5.000 kilogramos sobre hora y el vapor saturado a una presión de 4 bares alimenta un conjunto de tubos en el primer evaporador. El vapor se condensa a 4 bares y el condensado se extrae a la temperatura de saturación que corresponde a esta presión. El calor generado por el vapor que condensa en los tubos ocasiona que el agua se evapore de la disolución de salmuera a una presión de 0.6 bares, constante en el evaporador. La salmuera contiene a la salida 5.5% de sal. El vapor generado en el primer evaporador alimenta un conjunto de tubos en el segundo evaporador. El condensado de los tubos y el vapor generado en el segundo evaporador a una presión de 0.2 bares constituye el agua pura que se produce durante el proceso. Bueno, el problema nos menciona que consideremos que las disoluciones de salmuera en ambos evaporadores tienen las propiedades físicas del agua pura y que éstas operan adiabáticamente. El problema nos dice que tenemos dos evaporadores. El evaporador 1, que tiene una alimentación de 5.000 kilogramos sobre hora y una presión de 0.6 bares. El evaporador 2, con una presión de 0.2 bares. Con la ayuda de las tablas podemos saber que el primer evaporador trabaja a una temperatura de 85.94 grados Celsius y el evaporador 2 a una temperatura de 60.06 grados Celsius. En el evaporador 1 va a entrar el agua de mar, que tiene una concentración de sales de 3.5%. A esta agua se le va a evaporar y va a salir como vapor. El agua restante va a quedar con las sales y va a estar más concentrada. Después el agua concentrada va a entrar al segundo evaporador y finalmente obtenemos una salmuera más concentrada. El inciso A nos pide dibujar y etiquetar un diagrama de flujo de proceso, proporcionando la temperatura y la entalpía específica de cada flujo. Bueno, como se puede visualizar, aquí está la tabla con sus datos correspondientes y el diagrama de flujo. Una vez que tenemos esto, se etiquetarán y tenemos que N1 será la entrada del agua del mar, N4 será la salida de agua de mar más concentrada, N6 será la salida de agua aún más concentrada del segundo evaporador, N3 será el agua evaporada, N5 será el agua evaporada en el segundo evaporador y N2 será el vapor que se utilizará en el primer evaporador. La masa de este se mantendrá constante. Para el inciso B nos pide calcular la cantidad de vapor que es necesaria para que el agua se evapore. Para obtener la velocidad de vapor se hizo un balance de calor en el primer evaporador. El calor de entrada es el mismo que el de salida. Bueno, aquí tenemos el balance de sal que se obtiene multiplicando los 5.000 kilogramos sobre hora que nos da el problema por la fracción de 0.035, esto dividido por el valor de 0.055 y obtenemos 3.181.818 kilogramos sobre hora. Para el balance global tenemos que N1 será igual a N3 más N4. Aquí nada más se hizo un despeje, despejamos a N3, los datos pues ya los tenemos. N1 es el valor que nos dan al inicio y N4 es el que obtuvimos del balance de sal. Entonces tenemos que la componente N3 tendrá un valor de 1818.181 kilogramos sobre hora. Y para el balance de energía necesitamos el flujo de los demás procesos además de sus entalpías.
aquí pues ya obteniendo todos los datos, lo único que se hizo fue sustituir los valores en el balance de energía y tenemos que la componente N2 tiene un valor de 2535.285 kilogramos sobre hora. El inciso C nos dice, ¿cuál es la velocidad de producción de agua pura? Para saber cuánta agua pura se está produciendo, debemos saber cuánto está fluyendo en el evaporador 1 y cuánto fluye en el segundo. Y lo único que se tiene que hacer es una suma. Para calcular lo podemos hacer con un sistema de ecuaciones donde vamos a tener dos incógnitas. Para obtener N5 y N6 vamos a tener que la primera ecuación será el balance global, donde tenemos que N4 es igual a N5 más N6. Con los datos anteriores pues sabemos que la componente N4 tiene un valor de 3181.818 kilogramos sobre hora. Y aquí lo que nos interesa es la componente N5. Entonces hará un despeje y tenemos que esto será igual a 3181.818 menos la componente N6. La segunda ecuación será hacer un balance de energía con los calores de entrada y los calores de salida. Ya sabemos que calor es igual a la masa por la entalpía. Y prácticamente aquí pues nada más sustituimos los datos que tenemos para obtener a N5, el cual tendrá un valor de 19.414.548 kilogramos. Y para la velocidad de producción de agua tenemos que N7 será la suma del componente N3 más N5. Sustituyendo los datos tenemos que la componente N7 tiene un valor de 3.732.729 kilogramos sobre hora. El inciso D nos pide calcular la concentración de sal de la disolución final de la salmuera, el cual se obtiene multiplicando 0.035 por los 5.000 kilogramos sobre hora entre 1818.181 y tenemos que la concentración es de 0.0962 kilogramos de sal. El inciso E nos dice, ¿por qué es necesario que la presión disminuya al pasar de un evaporador a otro? Esto es para poder lograr la condensación y así el producto final se requieran ciertas condiciones, como son la determinación de cambios de temperatura y cambios de presión. Por lo tanto, es necesario que haya una disminución de la presión para este problema, ya que es un parámetro, condición para llegar al resultado.